Bienvenidos a la segunda parte. Habíamos dejado en las reformas de la Constitución argentina. En cuanto a la reforma del 57, recordemos que, en primer lugar, ¿no? En el 55 se produjo el derrocamiento de Perón, ¿no? Es decir, que de esta revolución lo que surge es el gobierno de Aramburu Rojas, que va a derogar la reforma del 49 y con esto declarar una nueva necesidad de reforma, ¿no? Para esto fue convocada una convención nacional que introdujo dos reformas. Primero agregó el artículo 14 bis, es decir, incorpora derechos sociales, y mediante un agregado al artículo 67, ¿no? En ese entonces, inciso 11, que es el 75, actualmente inciso 12, facultaba al Congreso a dictar el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Ahora bien, ¿cuáles fueron las discusiones sobre esta reforma? Bien, recordemos de la clase pasada, ¿no? Que el radicalismo en este caso se opuso porque esta reforma no seguía los mecanismos previstos por el artículo 30. Ahora bien, esta asamblea constituyente lo único que hizo fue introducir en la reforma del 57, como bien dije, el artículo 14 bis con los derechos de segunda generación que se asocian al constitucionalismo social, ¿no? Es decir, que esta reforma introdujo más garantías a los derechos ya enumerados en la Constitución, en este caso. Ahora bien, pasando a la reforma del 72, ¿no? En pleno gobierno militar, la Junta Militar declara una necesidad de reforma dictando un cuerpo normativo llamado Estatuto Fundamental. Este estatuto modificó en sí la parte orgánica de la Constitución en varios actos. Ahora bien, ¿qué fue lo que se modificó en sí? Bien, plazos para los mandatos, la forma de elección del presidente y los senadores, que por supuesto al ser un gobierno de facto, lógicamente, tampoco se siguió el procedimiento de reforma de la Constitución, ¿no? Que dicta el artículo 30. Y además se dotó a este estatuto de carácter transitorio. Esto fue la cuestión más llamativa. ¿Por qué? Porque este artículo disponía que la reforma iba a ser transitoria, ¿no? Hasta, en principio, 1977. Pero si una convención no decidía acerca de la incorporación o derogación antes de agosto del 76, la vigencia iba a ser prolongada hasta el 81. Pero ¿qué sucedió? El golpe de Estado del 76 derogó la reforma y las elecciones que se suscitaron en el 83 se rigieron por el viejo texto constitucional. Es decir, que lo importante hasta aquí del contexto histórico es el golpe de Estado, ¿no? Como detonante de esta reforma del 76, que es cuando asume el gobierno de las Fuerzas Armadas en sí plenamente y cesa el funcionamiento del Congreso en sí, ¿no? Que a ver, así como el presidente, por supuesto, era militar, ¿no? Las demás autoridades, tanto provinciales como nacionales, también iban a ser designadas por los militares en este caso, ¿no? Por eso es que se afecta el principio de supremacía de la Constitución, el cual, por supuesto, había establecido un orden de jerarquía en cuanto a las normas básicas de lo que era el gobierno de facto, es decir, actas, estatutos, etcétera. Esto estaba por encima de lo que es la ley fundamental, ¿no? Que es la Constitución. Y aquí llegamos a la reforma del 94, a fin, lo importante aquí, como para hacer a modo introductorio, ya que después se va a ver a detalle, a fines del 93 se celebra el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, es decir, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, ¿no?
Por medio de este acto se acuerda el famoso núcleo de coincidencias básicas, que son 13 ítems, ¿no?, que se acordaron. El Congreso en sí, en diciembre del 93, sanciona la ley 24.309, que declaraba la necesidad de reformar la Constitución, ¿no? Justamente en esto se basó el Pacto de Olivos, lo que dio forma al núcleo de coincidencias básicas, que recordemos, luego lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Aquí se introduce la famosa cláusula cerrojo, es decir, que normalmente se podía votar a favor de algunas cosas y en contra de otras, pero esta cláusula cerrojo hacía que se tuviese que votar por todo el paquete de medidas, aprobarlo o no aprobarlo. He aquí, por ejemplo, que nace la figura, entre tantas cosas, ¿no?, entre tantas otras cosas, del jefe de gabinete, por ejemplo, ¿no? Se reduce el mandato del presidente, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿cuáles son las modificaciones que se introdujeron? Bien, las modificaciones que pertenecían al núcleo de coincidencias básicas hablaba, como les dije, la creación de la figura del jefe de gabinete, la reducción del mandato presidencial, elección directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Se crea, que no existía hasta ese entonces, el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones. Y esta famosa, como les dije, cláusula cerrojo, se produce por medio del núcleo de coincidencias básicas en sí, ¿no? Que, por otro lado, para algunos autores se altera lo previsto en el artículo 30 como mecanismo, ya que se violó la facultad discusoria en cuanto a las facultades que tiene la Convención para determinar si es o no pertinente aprobar o no tal o cual ítem o artículo a modificar. Por eso hablamos de un voto conjunto en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 5 de esta ley, ¿no?, impulsa a la Convención a votar conjuntamente todo el núcleo de coincidencias básicas, por eso se lo llama cláusula cerrojo. Y este fue una de las grandes críticas a la reforma del 94 en sí. Ahora bien, en cuanto a lo que es la supremacía constitucional. Bien, la supremacía constitucional la vamos a definir, ¿no?, según Osorio, como las normas de la Constitución Nacional que van a prevalecer sobre todas las demás, ¿no? Por algo es que en la pirámide de Kelsen, Hans Kelsen, positivismo, corriente ideológica positivismo, sitúa la Constitución en la cima de la pirámide kelseniana, justamente por la supremacía constitucional, la jerarquía normativa de la misma, ¿no? Por eso hablamos que en un Estado civilizado, los habitantes tienen que respetar las distintas normas, siendo la Constitución, la Carta Magna, por supuesto, la más alta en la cima jerárquica, para que ustedes se lo imaginen, piramidal, normativa a respetar en sí, ¿no? Por eso es que la Constitución se la llama el orden fundante y supremo, porque es la norma fundamental. Es decir, que cualquier disposición de una ley, decreto, ordenanza municipal, etcétera, que contraríe la Constitución, carece de validez y corresponde que se la declare inconstitucional, que ahora lo vamos a ver jerárquicamente en el gráfico de la pirámide de Kelsen, todo esto que estamos hablando. Por eso es que en sí, ¿qué es lo que hace o cuál es la función de que la Constitución esté en la cima de la pirámide jerárquica normativa? Bien, obliga a que todas las demás normas y actos que vengan por debajo de ellas se adecúen. Es decir, que tiene que haber una convivencia armónica, para que ustedes lo entiendan, entre las leyes que integran, así como también por supuesto los tratados del 75 inciso 22, tiene que haber armonía entre las leyes, ninguna puede contrariar a la Constitución. De aquí el artículo 31, ¿no?, ya que dispone
que las leyes de la nación que se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación en este caso. Ahora bien, aquí hay determinadas normas en sí, ¿no? Vamos a hacer hincapié en una de las más importantes, que es el 75, inciso 22, el segundo párrafo, que es una modificación en consonancia con lo que veníamos hablando en la reforma del 94, que menciona a 11 instrumentos internacionales, ¿no? Hoy son 14, pero hasta este momento eran 11, que son los tratados los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, ¿no? Es decir, que al momento de 1994, aquí tenemos enumerados los 11 tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. Y luego, en el último párrafo, también agrega que los demás tratados sobre derechos humanos podrán adquirir jerarquía constitucional con el voto de las 2/3 partes de la totalidad. Fíjense ustedes, ¿no? Como cuando la Constitución era lo que veníamos hablando, quiere que sea sobre la totalidad de los miembros de cada cámara, lo aclara, y si no, dice las 2/3 partes. Que esto ocurrió cuando se incorporaron dos tratados, ¿no? En el 97, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en el 2003, los crímenes de guerra y lesa humanidad, y en el 2014, los derechos de las personas con discapacidad. Esos fueron los 3 tratados que se agregaron luego de estos 11. Aquí se los facilito como para que ustedes ya tengan una guía si quieren, ¿no? Para estar un poco más en tema de los tratados, exactamente cuáles son, cuándo se aprobaron, en qué año y demás. He aquí la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Esta es una pirámide básica, la que van a encontrar mayormente en todos lados. Luego yo les hice una que es... sí, de fabricación podría decirse mía, porque van a encontrar tantas pirámides como tan profundo quieran ir en el orden normativo. Esta es la básica a modo introductorio, luego yo les diseñé una más completa. Pero bien, en base a lo que veníamos hablando del orden normativo, aquí tenemos la pirámide de Hans Kelsen en cuanto a que la Constitución, ¿no? Y los 14 instrumentos internacionales hoy en día con jerarquía constitucional, están en la cima de la pirámide. Ahora bien, ¿por qué están con la Constitución? Porque fueron incorporados a ella, pero no quiere decir que tienen su rango superior. Tienen igual rango que la Constitución. Luego de esto vienen los tratados sin jerarquía constitucional, es decir, aquellos que, como hemos visto recién, pueden en algún momento histórico ser pasibles de incorporarse al artículo 75, inciso 22, entonces tendríamos más de 14. Y por debajo viene cualquier tipo, la que sea, de ley nacional, en este caso, ¿no? Entonces, en cuanto al primer nivel jerárquico, hablamos de la Constitución, como bien dijimos, y los 14 instrumentos internacionales, ¿no? Es decir, que antes de la reforma, recordemos, en la cúspide de la pirámide solo estaba la Constitución. No se encontraban los 11 tratados como habíamos hablado. Ahora, ¿qué nos dice Germán Vidar Campos, autor de la bibliografía obligatoria, sobre este primer estrato, es decir, sobre la Constitución y los 14 instrumentos que están equiparados a su nivel? Nos va a decir que esto conforma, ¿no?, el bloque de constitucionalidad federal. Cuando ustedes les hablen sobre el bloque de constitucionalidad federal, le están hablando o le están preguntando sobre este primer estrato, es decir, sobre la Constitución
y los 14 instrumentos que tienen igual jerarquía incorporados al artículo 75, inciso 22. De eso tienen que hablar cuando les pregunten bloque de constitucionalidad federal, ¿no? Más allá, por supuesto, de la discusión doctrinaria a modo de cultura general, si se quiere. Por eso vamos a pasar directamente al segundo nivel jerárquico, que son los tratados internacionales y concordatos sin jerarquía constitucional, como bien les dije recién, aquellos que son pasibles de en algún futuro ser incorporados, ¿no? De acuerdo, por supuesto, al artículo 27, están por debajo de la Constitución, ¿no? Pero por encima de las leyes de la nación. Y aquí vamos al tercer nivel jerárquico, que son cualquier tipo, que yo les dije, de ley nacional, es decir, leyes federales, ¿no? Dictadas por el Congreso para que rijan en todo el territorio nacional. Y aquí la pirámide que yo les diseñé, que es bastante más amplia de la que van a encontrar en internet, pero les repito, incluso se puede hacer mucho más profundo que esto y hacerla, por supuesto, de más estratos, pero ya con esta es suficiente para lo que les van a pedir en el examen. Y aquí tenemos en la cima, como corresponde, la Constitución Nacional y los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22. Por debajo de esta tenemos otros tratados, es decir, aquellos que no están jerarquizados constitucionalmente, no están incorporados, como bien explicar recién el artículo 75. Luego tenemos por debajo las leyes, ¿no?, del artículo 77 y 88, los DNU y leyes delegadas, es decir, el 99 inciso 3, por ejemplo. Por debajo tenemos decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, que por supuesto son autónomos. Por debajo, incluso si queremos ir, tenemos cualquier acto normativo del gobierno federal, como por ejemplo alguna resolución ministerial. Por debajo tenemos el orden jurídico provincial y como el último, la base de la pirámide, el último escalón si se quiere, yendo a lo menos importante, son cualquier tipo de ordenanza municipal, que si bien, por más que este último, no hay que quitarle mérito, recordemos que la autarquía municipal, ¿no?, hace que puedan dictar sus propias ordenanzas, pero más allá de que sea un ente autárquico, la municipalidad o el ente municipal no deja de estar último o por lo menos último a lo que hace este nivel de profundidad de leyes, en lo que hace a la gradación jerárquica, ¿no?, el orden de prelación. Bien, en cuanto al artículo 31, ¿no?, vamos ahora a tratar esta cuestión en cuanto al orden jerárquico que estuvimos viendo recién. El artículo 31 va a establecer que las leyes de la nación que sean dictadas por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, que es lo que veníamos hablando, van a ser la ley suprema de la nación, ¿no? Y las autoridades provinciales van a estar obligadas a someterse a ella. Y por eso cualquier disposición en contrario que contenga la ley o incluso alguna constitución provincial, salvo la que sea por supuesto de la provincia de Buenos Aires, o también los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre del 59, en este caso, ¿no? Ahora bien, la primera parte de este artículo 31, que está acá citado tal cual está en la Constitución, ¿qué es lo que nos va a decir? Porque acá viene lo importante, más allá del artículo 31, que eso lo pueden leer ustedes, porque leer sabemos leer todos. Lo importante es el análisis que nos van a pedir en cuanto a la primera parte de este artículo, que habla sobre la supremacía de la Constitución, así como también las leyes nacionales, etcétera, ¿no? Pero ¿de qué nos habla precisamente? De la supremacía del derecho federal. Por eso es que nosotros encontramos, ¿no?, la justicia federal y la justicia ordinaria o justicia de la provincia, más conocida como la justicia ordinaria. Por eso es que más adelante vamos a ver, ¿no?,
como la ley, la justicia ordinaria, la justicia de la provincia, algunas cuestiones de competencia de, como por ejemplo en materia de narcotráfico, debe cederla a la justicia federal, porque es competencia, materia de competencia federal en este caso, que lo hemos visto también en derecho procesal. Pero nunca va a suceder al revés. La justicia federal no va a cederle causas a la justicia ordinaria, por ejemplo, para que ustedes lo tengan de una forma más clara. Por eso es que en sí hablamos del bloque federal, que es jerárquicamente superior a la justicia ordinaria o al derecho de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bien, esto hace referencia al pacto del 59, que es la última parte del artículo 31. ¿De qué pacto nos habla? Del pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires, ¿no?, es declarada integrante de la Confederación. Recordemos brevemente, ¿no?, que yo había explicado en la clase pasada que Buenos Aires había decidido quedarse afuera de la Confederación por el tema de los impuestos aduaneros, ¿no? Luego vio la necesidad de ingresar, por eso es que se hace el pacto de San José de Flores para que Buenos Aires ingrese a esto. Ahora bien, en cuanto a lo que es la supremacía, ¿no? ¿Qué es la supremacía? Vamos a analizar esto. La Constitución, como les dije, es el orden fundante y supremo de un Estado, ¿no? Entonces, eso es la supremacía. Porque necesitamos saber de qué hablamos, porque hay una tendencia a supremacía constitucional y empiezo a hablar, pero no sé qué es que la Constitución sea suprema. Entonces debemos comprender primero de lo que hablamos antes de empezar a hablar del tema, ¿no? Entonces, ya habiendo aclarado esto, según el constitucionalismo y lo que venimos hablando, la Constitución obliga a que las demás normas, actos y demás se ajusten a ella, ¿no? Esto se ve a lo largo de determinados artículos en la Constitución Nacional, como lo es el 31, que, como bien dije recién, va a prevalecer sobre todo el ordenamiento jurídico político del Estado. La Constitución, por algo es el orden fundante y supremo, recuerden esa frase, les va a servir para salir de muchos lugares con un poco de sentido común. ¿Por qué? Porque a veces no nos acordamos todas estas palabras lindas, pero con saber que es el orden fundante y supremo, ya nos da una ubicación bastante amplia de por dónde va a salir el tiro, como digo yo. Aunque, como también digo yo, el secreto está en no estar del lado equivocado del rifle. Por otro lado, tenemos el artículo 27, que son los tratados que solo van a tener prelación sobre las leyes, el 28, ¿no?, el 99 inciso 2 y 3, que son los DNU. Ahora bien, después de la reforma del 94, recordemos que tenemos el artículo 75 inciso 22, que son los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporan a la Constitución. Por ende, hablamos de este bloque, recordemos, de constitucionalidad federal, porque están a la misma altura que la Constitución en este caso, ¿no? He aquí el esquema, ¿no?, en el cual la supremacía de la Constitución va a tener dos acepciones posibles. Ambas son válidas, pueden contestar cualquiera. En sí, la Constitución nos va a hablar sobre el aspecto material, que es el fundamento que da el funcionamiento al orden de un Estado, ¿no?, al orden político. Y esto lo va a hacer, ¿por qué? Porque está revestido de supralegalidad y supremacía. Por eso la Constitución nos habla del deber ser. Ahora bien, la supremacía de la Constitución en sí se va a ligar mucho con lo que es el poder constituyente, que es lo que le da origen al Estado, ¿no?, y el constituido, que es el que le da el cumplimiento a lo ya estructurado, ¿no? Por eso es que el constituyente se ejerce una sola vez cuando se funda el Estado, y el constituido es el que le da cumplimiento a ese orden normativo que se ha estructurado jerárquicamente en la etapa constituyente.
Ahora bien, el control de constitucionalidad, ¿no? Porque esto también es parte, sirve para qué cosa? Sirve de garantía para declarar si hubiese alguno, que claramente los hay, inconstitucional cualquier acto violatorio a la Constitución o cualquier decreto que vaya en contra de la misma debe declararse inconstitucional. Por eso hablamos a priori, por aquí, después lo veremos más detallado, sobre el control de constitucionalidad en sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? El control de constitucionalidad no funciona respecto de cuestiones no judiciables, es decir, cuestiones políticas en este caso. No funciona para actos políticos u actos de gobierno, sino solamente para cuestiones normativas. Eso es muy importante que lo sepamos. Ahora bien, nosotros hasta acá, ¿no? Venimos hablando del bloque de constitucionalidad federal. Habíamos hablado de que lo compone el artículo 75, inciso 22, y la Constitución Nacional. Pero le vamos a agregar dos cuestiones, porque si bien sabemos que es certero cómo se compone Constitución y 75, inciso 22, incorporado a la Constitución, aquí se unen dos aspectos más que integran el bloque de constitucionalidad federal. Primero, la no derogación, que es el sentido y el efecto de poder articularse en el sistema sin que ninguna ley cancele a otra, es decir, esto nos lleva a la complementariedad, uno va de la mano con el otro, esta cuestión armónica que yo me adelanté un poco y les venía explicando, que nos va a decir que ni los artículos de la primera parte de la Constitución van a derogar a normas internacionales de un mismo rango, y estas tienen que integrarse de manera armónica, ¿no? Para formar un conjunto coherente normativo para que no ocurra incompatibilidades u oposiciones. Ahora bien, en la práctica esto sucede, ¿no? Y de aquí el por qué yo les venía explicando recién sobre el control de constitucionalidad, para que cuando esto ocurra, es decir, cuando alguna norma sea contraria a la Constitución, a algún tratado o lo que fuese, mediante esa herramienta que es el control de constitucionalidad, nosotros vamos a poder declarar, ¿no?, inconstitucional, en este caso, dicha norma. Y aquí el control de constitucionalidad. Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Y ya en la próxima clase vamos a arrancar con el control de constitucionalidad y vamos a terminar el eje, ya que este tema es largo y no conviene cortarlo a la mitad, para así nos queda claro la herramienta, cómo funciona en todas sus aristas, ya que tiene varias aristas, valga la redundancia, en cuanto a su aplicación, que va de lo teórico a lo práctico. Cualquier consulta estoy a su disposición. Nos vemos en la próxima clase.